Yamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vikhari Jaya Radha Madhava Kunja Vikhari Gopi Janna Vallabha Girivaradhari Gopi Janna Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tera Vanachari Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Srila Prabhupada ki jai Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai Shri Shri Gauranitai ki jai Samaveta Gaura Bhakta Vrinda ki jai Nitai Gaura Premanande Yo juraría que tenía... Ah, no están aquí. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Chayam Mudirayet. Muchas gracias por venir a la clase de Srimad Bhagavatam, sea en vivo, online o a través del programa del Sadhana Online del Instituto
de estudios Bhaktivedanta, que estos 4 días se nos unen. Siempre que hay predicadores que visitan, suelen unirse a la clase. Estamos leyendo del canto 3 del Srimad Bhagavatam, capítulo 16, Jai y Vijay, maldecidos por los sabios. El verso de hoy es el número 11. Ye brahmanam mayidiya shipator chayantas Tushyatridasmita sudokshita patma vaktraha Vanjanuraga kalayatma javat grinanta Sambodhayantyahamivaaham uparitastai Ye brahmanam mayidiya shipator chayantas Tushyatridasmita sudokshita patma vaktraha Vanjanuraga kalayatma javat grinanta Sambodhayantyahamivaaham uparitastai Ye brahmanan mayidiya shipator chayantas Tushyatridasmita sudokshita patma vaktraha Vanjanuraga kalayatma javat grinanta Sambodhayantyahamivaaham uparitastai Devotas. Tushyatridasmita sudokshita patma vaktra Vanjanuraga kalayat majavat grinanta
Sambodhayantyaham uparitastai. Che brahmanam majidijaksipatorichayantas. Ye brahmanam mayidiya shipatorchayantas. Dusyadridasmita sudoksita padmavaktraha. Tushyadridasmita sudokshita padmavaktraha. Vanjanuraga kalayatmajavadgrinanta. Vanjanuraga kalayat majavat grinanta. Sambodhayantyaham uparitastai. Sambodhayantyaham uparitastai. Traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Las personas que Brahmanan, los brahmanas, Mayi, en mí, Diya, con inteligencia, Shipatak, pronunciando palabras ásperas, Archayanta, respetando, Tushyat, alegres, Rida, corazones, Smita, sonriendo, Sutta, néctar, Ukshita, húmedo, Padma, parecidos al loto, Vaktra, rostros, Vanya, con palabras, Anuraga Kalaya, cariñosas, Atmajavat, como un hijo, Grinanta, alabando, Sambodhayanti, apaciguan, Aham, yo, Iva, como, Aham, yo, Uparita, siendo controlado, Tai, por ellos. Por otra parte, arrebatan mi corazón aquellos que interiormente son alegres y que con rostros de loto iluminados por sonrisas nectáreas respetan a los brahmanas, incluso aunque éstos pronuncien palabras ásperas. Ellos ven en los brahmanas mi propio ser y les apaciguan alabándoles con palabras cariñosas, tal como un hijo calmaría a un padre enfadado, o tal como yo os apaciguo a vosotros. Si lo queréis repetir, por otra parte, arrebatan mi corazón aquellos que interiormente son alegres y que con rostros de loto iluminados por sonrisas nectáreas respetan a los brahmanas, incluso aunque éstos pronuncien palabras ásperas. Ellos ven en los brahmanas mi propio ser y les apaciguan alabándoles con palabras cariñosas, tal como un hijo calmaría a un padre enfadado, o tal como yo os apaciguo a vosotros. Significado. En muchos ejemplos de las escrituras védicas se ha visto que cuando los brahmanas
o Vaishnavas maldicen a alguien con enfado, la persona maldecida no trata a los brahmanas o Vaishnavas de la misma manera. De esto hay muchos ejemplos. Citemos el caso de los hijos de Kubera, cuando el gran sabio Narada les maldijo. No se vengaron usando la misma aspereza, sino que fueron sumisos. También aquí, cuando los 4 Kumaras maldijeron a Jai y Vijay, estos no adoptaron contra ellos una actitud áspera. Por el contrario, fueron sumisos. Esta debe ser la manera de tratar con brahmanas y Vaishnavas. Quizás a veces nos venga al encuentro una situación penosa que un brahmana provoque. Pero en vez de chocar con él con una actitud parecida, hay que intentar apaciguarle con un rostro sonriente y un trato suave. A los brahmanas y los Vaishnavas hay que aceptarles como representantes de Narayana en la tierra. En los tiempos que corren, ciertas personas necias se han inventado el término Daridra Narayana, que indica que debe aceptarse como representante de Narayana al hombre pobre. Pero no descubrimos en las escrituras védicas que haya que tratar como representantes de Narayana a los hombres pobres. Por supuesto, se menciona aquí a los que no tienen protección, pero en los Shastras está clara la definición de esta frase. No debe faltar protección a los hombres pobres, pero el brahmana en especial debe ser tratado como representante de Narayana y se le debe adorar igual que a él. Se dice concretamente que para apaciguar a los brahmanas, el propio rostro debe parecerse al loto, cuando se está adornado con amor y afecto, se exhibe un rostro como el loto. En relación con esto, el ejemplo del padre enfadado con el hijo y el hijo intentando apaciguar al padre con sonrisas y palabras dulces es muy apropiado. Ye brahmanam mayidiya shipator chayantas tushyadridas mitasudokshita patma vaktra vanya nuraga kalayat majavat grenanta sambodhayantia hamivaham uparitastai. Por otra parte, arrebatan mi corazón aquellos que interiormente son alegres y que con rostros de loto iluminados por sonrisas nectáreas respetan a los brahmanas, incluso aunque éstos pronuncien palabras ásperas. Ellos ven en los brahmanas mi propio ser y les apaciguan alabándoles con palabras cariñosas, tal como un hijo calmaría a un padre enfadado, o tal como yo os apaciguo a vosotros. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatamaham vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanyam Ishwaram Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvate Deve
Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadeshatarine. Es un verso muy hermoso, el de hoy, y que si lo utilizamos bien es fantástico, si lo utilizamos mal, pues no es fantástico. Claro, si yo lo utilizo, si un brahmana o un vaishnava utiliza este verso para darle caña al prójimo, entonces no es fantástico. Ahora bien, si se utiliza para ofrecer respeto, afecto y amistad a los brahmanas y a los vaishnavas, entonces el verso es fabuloso. Entonces es importante, cuando leí ayer por la noche, leía el verso y el comentario, lo primero que me vino es algo, creo que lo he compartido en alguna otra ocasión, que su santidad Bhakticharu Swami Maharaj comentó aquí en Málaga en el cumpleaños de Srila Mataji, hace ya muchos años de esto, y él comentó que en las relaciones con los Vaishnavas hay que valorar a todos y a cada uno de los miembros de la comunidad Vaishnava. Por eso expresó aprecio en el cumpleaños esta devota. Y mencionó que hay tres valores que es importante que apliquemos en la relación con los Vaishnavas: el respeto, la amistad y el afecto. Y Maharaj habló de lo que es la etiqueta o la cultura Vaishnava, que generalmente los menores a los mayores ofrecen respeto, entre iguales se comparte amistad y los mayores a los más jóvenes ofrecen afecto. No obstante, digamos que esto no es algo encajonado que se mete es algo mecánico, sino que en realidad tanto el respeto como la amistad y el afecto debe fluir en todas las direcciones, aunque según el protocolo y la cultura natural se expresen de la manera mencionada. El verso de hoy nos enseña que aquí está hablando de si un brahmana, es decir, un mayor o un vaishnava, se molesta y en un momento determinado utiliza palabras duras, o a veces ocurre que hay personas que tienen un carácter fuerte y no le ponen azúcar a las cosas, sino que hablan las cosas muy, muy directas. Se nos enseña que no debemos molestarnos por ello, sino que hay que ir al corazón del Vaishnava. Y si entendemos que algo le ha molestado, entonces podemos, dice, con el corazón alegre, es decir, que esta es una clave muy importante, se menciona en la segunda línea del verso. Tushyat rida smita sudokshita padma vaktra. Se refiere a que el corazón está alegre. Tushyat quiere decir satisfecho, alegre, contento. Rida, los corazones. Smita, sonriendo,
es decir, lo que hay en el corazón, expresarlo por fuera. Sudha, como el néctar. Ukshita Padma Bhaktra, y con los rostros, con el rostro parecido al loto, es decir, expresando esa alegría del corazón hacia afuera, pedir disculpas o tratar de apaciguar al devoto según el tiempo, el lugar y las circunstancias. Recuerdo una vez que nos visitó, aquí a Málaga también había venido muchas veces, y nos visitó en Nueva Rajamándala su santidad Krishnadas Swami Maharaj. Algunos le recordaréis, hace muchos años. Otros, ¿quién recuerda Krishnadas Maharaj? A mi maño Bravo le recuerda bien. Pedía maja, ¿no? Maja, ¿qué te decía? Te daba caña, ¿no? Tenía un carácter que era muy cariñoso, pero también era muy cañero. Hablaba al pan y al vino. A veces hay gente que se quejaba, que decía, uy, qué fuerte que es. Pero recuerdo una vez que un discípulo suyo, me parece que le dio una bronca delante mío, si recuerdo correctamente. Estaba en la habitación, la antigua habitación de Bhagavan Prabhu en la planta baja de Nueva Rajamándala, la habitación número K, letra K, y le dio una bronca por algo, no sé qué hizo, que le dio una reprimenda fuerte. Y luego el devoto reaccionó así, como dice el verso del Bhagavatam. Reaccionó con respeto, con cariño y tratando de apaciguar a su maestro espiritual. Y luego me comentó, como también para que no tomara en cuenta que si Maharaj había dado una bronca fuerte, diciendo que Maharaj tiene un carácter así fuerte, pero es muy afectuoso. Y dijo algo favorable sobre lo que yo acababa de ser testigo. Y para mí fue una lección, porque normalmente, sobre todo aquí en España, tenemos, en España también el ego latino es muy fuerte, y a la que nos dicen algo enseguida saltamos. ¿Verdad? ¿Es así o no? Sí. Enseguida ya contestamos, ¿no? Ya. ¿Y tú qué, no? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué tipo de brahmana eres que me estás dando la bronca así? Tienes que ser más humilde. ¿Es así o no? Es como reaccionamos en España. Yo creo que en India es diferente. En India pienso que tienen más la cultura. No digo que no tengan ego los que tienen cuerpo de India, made in India. No es que no haya ego, pero la cultura es diferente. Normalmente la cultura es, si un mayor te da la bronca, normalmente te lo tragas. Y no sé si, a no ser que seas avanzado, pues a lo mejor no puedes aplicar esto totalmente, y si eres avanzado sí lo podrás aplicar. Pero el punto es que el propio señor Narayan nos está dando la receta a aplicar cuando nos pasa algo así. Cuando un brahmana o un vaishnava nos reprende, el tener un corazón alegre. De hecho, como vaishnavas, la naturaleza vaishnava es vivir con un corazón pacífico y alegre en virtud del contacto con Krishna y con la comunidad de devotos. Srila Narottam Das Thakur dice, Sadhu Shastra Guru Vakya Chitete Koriya Aikya. A veces se escribe Hridaye Koriya Aikya. Con el corazón
que debemos hacer de las instrucciones de Sadhu, Shastra y Guru, de los devotos, de las escrituras y del maestro espiritual, lo que viva en nuestros corazones. Y eso hace que el corazón esté alegre. Si vivimos con eso en el corazón, estamos alegres. Si en el corazón guardamos otras historias, entonces estamos perturbados. Y esa es la clave para poder responder de esta manera, que nuestros corazones estén siempre conectados con las instrucciones de Sadhu, Shastra y Guru. Si hacemos esto de forma natural, podremos responder de esta forma o por lo menos de un modo parecido. No es algo que se pueda imitar artificialmente, pero sí es algo que se puede practicar. El servicio devocional tiene esa característica, que la práctica y la meta no hay tanta diferencia si la práctica se lleva a cabo correctamente. Diréis, bueno, sí hay diferencia, ¿no? Pero cuando digo que no hay tanta diferencia, lo hago en base a las palabras de Srila Narottam Das Thakur en su libro Prema Bhakti Chandrika. Ayer veníamos leyendo en el camino. A ver, un segundito. Sri Narottam Das Thakur dice: llegará el día en que yo pueda servir constantemente los pies de loto de la pareja divina con gran amor. En el presente yo sigo las reglas del sadhana bhakti hasta que alcance un cuerpo espiritual perfecto y pueda servir en el amor a la pareja divina de un modo espontáneo. Ese tesoro del amor puro por Dios que yo anhelo, mientras sigo las prácticas reguladas de sadhana bhakti, lo alcanzaré cuando tenga el cuerpo espiritual de un alma liberada. En realidad, sadhana bhakti y prema bhakti son el mismo servicio devocional. A esto me refería cuando apake sadhanariti pakile se prema bhakti. Sadhana bhakti es la etapa en la cual el amor por Krishna todavía no ha madurado plenamente. Y prema bhakti es la misma devoción en la cual el amor por Krishna ha alcanzado el estado totalmente maduro. Esa es la descripción del servicio devocional. Es decir, que no hay tanta diferencia en el sentido que sabemos lo que tenemos que practicar. La cuestión es hacerlo. Cuando nos pasa algo así, el ponerlo en práctica. Como decía al principio, por supuesto, esto no debe malutilizarse para ir cometiendo Vaishnava aparada a diestro y siniestro, y entonces pretender que eso es aplicar el verso al revés. ¿Me explico? O sea, cada cosa hay que aplicarla en su lugar. ¿Alguien traduce para Shankarananda Prabhu? Okay. Do you understand Spanish or very little? Muy poco. Muy poco.
Y también quería leer de Prema Bhakti Chandrika, hay un verso al principio, en la primera canción. Las primeras 4 estrofas de 4 líneas las cantamos todas las mañanas para glorificar a Srila Prabhupada, a nuestro acharya fundador. La canción tiene 6 estrofas más. Ahí aparece la que hemos citado antes, Sadhu Shastra Guru Vakya Hridaya Koriya Aikya, que debemos hacer las instrucciones de Sadhu, Shastra y Guru, que sean uno con nuestro corazón, que estén presentes siempre en nuestros corazones. Y en la estrofa número 5, Narottam Das Thakur nos enseña Vaishnava Charanarenu Bhushana Koriya Tanu Yaha Hoite Anubhava Hoi Marjana Hoi Bhajana Sadhu Sange Anukshana Agyana Avidya Parajaya, que por hacer que el polvo de los pies de loto de los Vaishnavas se convierta en el ornamento de mi cuerpo, el amor extático se manifiesta. Lavar los pies de loto de los Vaishnavas es mi método de adoración. Al asociarnos siempre con los Vaishnavas, cruzaremos la oscuridad de la ignorancia. Ese es el proceso del servicio devocional y básicamente significa valorar mucho la compañía de los Vaishnavas. Y por tanto esta respuesta que menciona el verso es una respuesta Vaishnava para apaciguar a otro Vaishnava que se ha molestado por algo que en su servicio devocional no le ha gustado y entonces el responder a ello. Si queréis hacer preguntas, tenemos 15 minutos para preguntas o comentarios. Como se dijo que el ego, ¿no? En latino o incluso en el cuerpo de India, que es muy, muy fuerte. Entonces, muchas veces cuando escuchamos estas historias, por ejemplo, de Cuatro Kumaras o de este ejemplo que has dado, el mundo práctico actual no se ve. Entonces, pensamos que esto existía en tiempo de Satyuga o de otros yugas, que en este yuga no se aplica, ¿no? Porque ejemplos mundanos, incluso en los templos, incluso entre los devotos, es decir algo y salta y enseguida hay conflictos. Entonces, porque claro, uno tiene que seguir ejemplos, pero nos gusta vivir ejemplos actuales y vivos, ¿no? Bueno, yo he dado el ejemplo del discípulo. ¿Podría repetir en el micro de internet porque los de Zoom seguramente no han escuchado? Sí, Anandavardhana Prabhu pregunta que a veces cuando escuchamos que hemos mencionado en la clase que los cuerpos españoles, latinos, incluso indios, pues que hoy en día que tenemos bastante ego y que muchas veces pues saltamos enseguida cuando se nos dice algo que no nos gusta o se nos corrige, y que pensamos que esto que leemos en el verso de hoy, que son ejemplos de Satya Yuga, pero que hoy en día no es muy común el ver ese tipo de comportamientos. Y ahora respondo. Yo he dado un ejemplo práctico que sí que yo vi en este discípulo de su santidad Krishnadas Swami Maharaj, cuando el Maharaj le habló con mucha dureza, públicamente, o sea que
Yo estaba ahí, públicamente en el sentido que había alguien que no estaba en su círculo de discípulos, pero le dio fuerte. Ese sería un ejemplo vivo de alguien que responde así. Y a veces, bueno, sí que yo ahora, bueno, no recuerdo, pero yo he visto reacciones buenas de devotos cuando alguien le corrige de una forma dura. Es verdad que no es el pan nuestro de cada día, pero es una instrucción que el señor Narayana nos da, y si él mismo lo está haciendo, el propio Dios nos está dando este ejemplo al apaciguar a los 4 Kumaras cuando se han molestado con los porteros de Vaikunta por impedirles el paso. Significa que cualquiera puede hacerlo. Si el propio Dios lo hace, ¿quiénes somos nosotros para no hacer lo que Dios mismo hace? ¿Responde a la pregunta? ¿Que deberíamos practicarlo más para que no tuvieras que hacer esta pregunta? Pues sí, eso es verdad. Pues la pregunta es porque no se ve mucho, entonces por eso se plantea. Pero hay ejemplos de personas que responden como dice el verso. ¿Alguna otra pregunta? Se ve que es más fácil contagiar con cualidades malas que buenas, o sea, entre la gente, ¿no? Sí. Entonces, claro, asociar con los devotos, muchas veces hablamos de asociar con los aprendizajes y cosas así, y como todos los Vaishnavas o devotos no son todos Vaishnavas y tienes cualidades así, lamentablemente, algunas que no son tan buenas que otras. Entonces, que se ve muchas veces que se copia, pega y pega cualidades malas que cualidades buenas. Se aprende más fácilmente. ¿Cómo se puede evitar eso? Sí, siendo vigilante a no... Perdón, ¿podría repetir la pregunta para que lo escuchemos? Sí, Vinod Vihari Prabhu plantea la pregunta de que es más fácil el contagiarse de las malas cualidades o los malos comportamientos que de los buenos. Que cómo podríamos no hacer esto y el contagiarnos de lo bueno y no de lo malo. Sí, en ese sentido es digamos que el carácter de la persona o las personas de la era de Kali es un carácter que tiene ese defecto de fabricación, digámoslo así. En Kali Yuga, por haber nacido en muchas veces lo que hemos vivido, sea en la familia o en la escuela, en la comunidad, en lo que se ve en la sociedad, lo que se alaba y se premia en el mundo moderno, es cuando alguien tiene mucho ego, se suele premiar. Por ejemplo, pues yo qué sé, cuando los que hacían la revolución, me parece que era comunista, es mejor morir de pie que vivir arrodillado. Por ejemplo, son dichos que son muy típicos de Kali Yuga, porque como hay mucha explotación, la tendencia es a responder de la misma manera. Existe una cultura de la explotación y del maltrato. Y por tanto la tendencia a responder de esa forma es lo primero que surge por, como decíamos antes, por defecto de fabricación. Porque somos gente de Kali Yuga y estamos hechos así. Ahora bien, aquellos que hemos abrazado la cultura Vaishnava, en mayor o menor grado, es importante que corrijamos esa tendencia de Kali Yuga y que
transformemos nuestros corazones hasta el punto de que nuestro comportamiento de una forma natural sea responder según los principios y los valores Vaishnavas. Esa es la enseñanza, y tenemos esa bendición, que no tenemos que permanecer de forma continuada con ese defecto adquirido por nacimiento o por mala asociación. De hecho, las comunidades Vaishnavas existen, Srila Prabhupada las creó, como dice en el Néctar de la Instrucción, para favorecer los 6 intercambios de amor entre devotos, Priti Lakshanam. Dadati prati grinati guhyama kiati prichati bhunkte bojayate chaiva chadvitam Priti Lakshanam. El dar y recibir regalos entre Vaishnavas, el dar y recibir prasadam, y el revelar los corazones, abrir el corazón y escuchar el corazón de los demás. Cuando eso se lleva a cabo, la atmósfera que se crea es fantástica, es muy buena. Es como, por ejemplo, ayer en la celebración que tuvimos ayer por la noche, o esta mañana en el Kirtan, se crea una atmósfera tan hermosa que en realidad no hay necesidad de destruir esa atmósfera con energías que no corresponden con esos valores devocionales. Es algo importante a tener en cuenta. Que predomine siempre esa atmósfera trascendental en todos los, no solamente en los programas del templo, sino en los tratos cotidianos. Que se fomente el espíritu de cooperación, que cuando un Vaishnava me pide ayuda, si puedo dársela, se la doy. Que ese espíritu esté ahí. No que la primera sea el no en lugar del sí. El corazón debe estar con el sí puesto, y cuando realmente ya no me cabe más, pues bueno, pues no es posible, se dice de una forma armoniosa y con respeto, y si puedo ayudar, ayudo. ¿Responde a la pregunta? Sí, es complicado, o sea que no es tan fácil. Es complicado el cambiar el chip, digamos. Muchos dicen, claro, como no se entiende cuánto tiempo, dicen mucho tiempo, puede ser vidas, siglos de vidas, millones de vidas, arrastramos con esto, y eso hace, digamos, cambiar este chip. Tiene que ser claro, el santo nombre es puro, ayuda mucho, o sea, para limpiar esa. Me gustaría compartir una pequeña, así de unos cuantos minutos para. ¿No hay un micro que se pueda mover? Yo creo que eso sería lo mejor para, si no repetir, a veces tampoco repito con la misma fidelidad. Ese templo además es que tiene muy buen equipo y mucha gente se conecta aquí por el buen equipo de sonido que tiene en las clases. El equipo de Nueva Mandala a veces se conecta, a veces se oye, a veces no se oye. Aquí se oye siempre muy bien. Más que el equipo, tenemos un buen persona encargado que está llevando los. Sí, Abhimanyu Prabhu, que realiza un gran servicio. Investigaciones y tal. Investiga cómo mejorar. Mañana por la mañana. Es que me he quedado sin pilas. Vale, y de aquí no. No, tengo otro, pero es de cable. Pero es así, inalámbrico, solo tengo este. A ver.
Sí, entonces quieres compartir una historia, ¿no? Una... Sí, A ver si te haces aquí cerquita para que no es necesariamente en el micrófono, como esto está bien. porque es referente a esa mi pregunta. ¿Se oye bien lo que habla Vinod Vihari Prabhu? ¿Se oye online? No, no se escucha, Maharaj. Toma, aquí tienes el... Ya está, ya... A ver que hable, que se ponga a hablar. Ya Abhimanyu Prabhu ha traído el micro, ahora. El segundo micro. Ya está activado. Sí, Hare Krishna. No, es referente a la pregunta, entonces claro, igual a lo mejor eso puede aclarar un poco más. En el sentido de, por parte de Prabhupada, la humildad que él demostraba, ¿no? Aún así siendo un gran fundador de todo este movimiento y la prédica que hizo y tal, pero tenía una cualidad esa que podemos aprender de él, ¿no? Entonces me contó esa historia nuestro Guru Maharaj, su santidad Bhakti Sarva Swami, dijo que una vez en Estados Unidos Prabhupada estaba preparando para hacer el yagya, para dar la iniciación. Entonces vio que como eran devotos todos nuevos, no había mucha preparación. Faltaban frutas, faltaban leña, o sea que cosas que faltaban, ¿no? Y Prabhupada se enfadó. Dice, ¿qué pasa? Que aquí vamos a iniciar y no hay cosas, no hay parafernalias, ¿no? Y dijo una de las devotas, Bhaktin, era una Bhaktin nueva, dijo, frutas sí hay. Y dice, pues trae la fruta por lo menos. Y se fue y trajo la fruta en el plato, cortado con la como con leche y con eso, y trajo la fruta así. Ella pensaba que pedía fruta para comer o algo así, ¿no? No sabía que tienen que ser frutas, piezas completas, ¿no? Y Prabhupada se enfadó, dice, ¿qué es lo que es esto? Y tal, ¿no? No hay ningún orden, ¿dónde está el presidente? Y tal, así, se enfadó mucho. Entonces había ahí un devoto, un tipo hippie, bueno, que llevaba poco tiempo en el movimiento, ahí, entonces había hablado alguna vez con el presidente o otros devotos mayores, que cuando decía que qué remedio hay cuando uno se enfada, qué tiene que hacer, dice, pues canta rondas, canta al santo nombre. Entonces ese se acordaba de esto. Entonces se levantó y se acercó a Prabhupada y dice, ¿por qué se enfada usted tanto? Cante el santo nombre solo. Cante el santo nombre. Y Prabhupada lo vio, cogió su yapa y empezó a cantar. Claro, mi Guru Maharaj dice, en este momento Prabhupada podía haber dicho perfectamente, ¿y tú quién eres para decirme, no? O sea que, ¿sabe quién soy yo? Pero Prabhupada no hizo así. Cogió el yapa y empezó a cantar, ¿no? Y es como si hizo caso, o sea que la humildad suya, su cualidad esa que lo hizo de que se cambiara, ¿no? Entonces, claro, eso sí puede ser un poco para aprender de Prabhupada, que incluso siendo un maestro tan elevado y tal, aún así es como si se dio cuenta, ¿no? Que quizás pues tiene razón, ¿no? O sea que... Bien, gracias. Muy adecuada la anécdota de Srila Prabhupada y este hippie. Tenemos a Nityangi, que levantó la mano. Bien. Sí, ¿cuál es la pregunta? Nityangi, ¿puedes abrir el micro y hacer la pregunta? Ah, bueno, está Lakshmi Seva ahí primero, como no sé, primero que lo pregunte ella, luego si hay tiempo pues ya pregunto yo. Abre el micro, Lakshmi Seva. Parece que se borrega. Tengo dos cositas para apuntar. Una es en relación al texto de hoy, que yo estoy entendiendo que más bien está hablando
hacia una persona que escucha a alguien que está enfadado, para no reaccionar mal, para tener esa alegría en el corazón y manifestarlo, ¿no? Hablar desde ahí. Porque siempre va a haber alguien que esté molesto, eso no lo podemos evitar desde fuera, ¿no? Gente que se molesta afuera. Pero lo que sí es como una lección a nuestra reacción, ¿no? A no reaccionar de mala manera, sino siempre reaccionar con amor. ¿Estoy entendiéndolo bien o no es así? Sí, sí, se puede entender en general y también se puede entender específicamente cuando alguien se enfada con algo que hacemos nosotros. Yo recuerdo, escuché el de su santidad Sasvarupa Maharaj, que cuando él era secretario de Srila Prabhupada, en una ocasión él envió una carta, hizo algo que a Prabhupada le desagradó. Y Prabhupada se enfadó mucho con él. No recuerdo ahora los detalles de lo que era, pero se enfadó porque consideró que se había equivocado, que no tenía que haber mandado esa carta y que lo había hecho mal. Y entonces él trató de disculparse, pero Prabhupada se enfadaba más todavía. Solamente hasta que él entendió lo que Prabhupada quería que hiciera algo, no que solamente dijera, perdón, me he equivocado, sino que él fue y escribió otra carta corrigiendo la carta equivocada que había enviado. Entonces Prabhupada se calmó inmediatamente, en el momento. Es decir, que el enfado estaba provocado por un fallo en el servicio que el maestro espiritual quería que se corrigiera. Entonces, es decir, que ese apaciguar también es por algo mal que hemos hecho y que alguien pueda estar molesto por eso y lo esté expresando de una forma un tanto áspera. Es decir, se aplica de las dos maneras. En términos generales, para alguien que pueda estar molesto por algo que no sea directamente nuestro, y también cuando es algo nuestro, en la que estamos involucrados. A ver, voy a leer de nuevo la traducción del verso. Dice, por otra parte, arrebatan mi corazón aquellos que interiormente son alegres y que con rostros de loto iluminados por sonrisas nectáreas respetan a los brahmanas, incluso aunque éstos pronuncien palabras ásperas. Puede ser en general, puede ser contra nosotros. Ellos ven en los brahmanas mi propio ser y les apaciguan alabándoles con palabras cariñosas, tal como un hijo calmaría a un padre enfadado, o tal como yo os apaciguo a vosotros. ¿Responde a la pregunta? ¿Sí? Muchas gracias, Paras. Y tengo otra cosita, pero claro, no es relacionado con este capítulo. Es una duda que surgió ayer en la lectura del Bhagavad Gita. Quizás para no salirnos de la clase, como ya es la hora, para no salirnos de la clase la puedo responder en otro contexto. Al ser de otro tema, lo digo para no irnos por el tiempo. Sí que puedo tomar la pregunta de Nityangi Devi. Maharaj, yo tengo una pregunta que va con lo que usted acaba de mencionar. ¿Puedo yo quizás...? Sí, puedes venir aquí y hacerlo desde aquí. A ver, vale, está bien. Bueno, que haga la pregunta Nityangi y ahora volvemos, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad y reverencias y gracias por su clase. Pues la pregunta es un poco como decir, ¿no?, que muchas veces las situaciones reales son muy complejas
Y luego, por un lado, también preguntar, a ver, ¿quién es Vaishnava y quién es Brahmana? Si los que tienen las cualidades o los que de una forma u otra han alcanzado el estatus, o bien por nacimiento o bien por ya que se iniciaron a su debido momento, en su momento, pero, o sea, si después no se ven las cualidades, también se les sigue considerando de esa categoría. ¿Y qué hace? Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Pues aquí, bueno, hoy en día, como ya es internacional la cosa, porque por las redes sociales es una cosa que puede suceder en un lugar, pues siempre y cuando hablen el mismo idioma, pues también lo escuchan en otras partes del mundo. Entonces, ¿qué se puede hacer frente a personas que verdaderamente están crítica así fuerte a personas que están haciendo el servicio y están haciendo todo lo que pueden para servir la misión de Srila Prabhupada y son criticados por otras personas y esas personas criticonas, vamos a decir, también se les tiene que considerar Vaishnavas y tenerles ese tipo de actitud o habrá también ya un límite y habrá que ponerse firme ya también en determinadas circunstancias. Eso. ¿Se oye ahora? Ahora sí, sí. Sí, decía, en una parte de la clase hemos mencionado que no hay que... Por eso hemos empezado en el verso que ese es uno de esos versos que si se utiliza bien es buenísimo, si se malutiliza, pues en realidad lo que estamos haciendo es tirando piedras contra nuestro propio tejado y contra el tejado de Krishna y de sus devotos. Entonces, claro, para alguien que se dedica a blasfemar a otros devotos, eso no es una práctica Vaishnava y la respuesta que dan Sadhu, Shastra y Guru es guardar distancia en ese sentido. Ishvaretat adineshu palisheshu dusatsu cha prema maitri kripopeksha yakaroti samadhyama, que el término medio de devoto cultiva amor por Krishna, hace amistad con los devotos, es compasivo con las personas inocentes y evita a las personas que por naturaleza son envidiosas. Si ese es el caso, pues la receta está bien clara, esa es la receta que hay que aplicar. Otra cosa es que aquí está hablando de un contexto entre Vaishnavas y el cómo aplicarlo, no alguien que va maltratando al prójimo. Claro, el tema es delicado porque es cierto que las cosas no son generalmente o blancas o negras. Entre el blanco y el negro hay muchos matices, muchos colores. Entonces hay que utilizar, como diría Srila Prabhupada, para aplicar lo que dicen las escrituras, hay que usar suficientemente la inteligencia para aplicarlo correctamente. ¿Me explico? O sea, hay cosas que son de cajón. Si alguien se dedica a blasfemar y a decir mentiras, difamar, injuriar, puede que haya cosas que sean verdad, pero que las utiliza para hacer daño, eso no debe apoyarse. Simplemente hay que cortar. ¿Qué hay que hacer? Pues bloquearlo. ¿Qué hay que hacer? Pues lo bloqueas y
tan simple como eso. Me refiero por el tema online. Con todo el néctar que hay, te vas a parar a oler la caca. Pues no es muy sabio. Hay tanto néctar que circula por internet. Vete al néctar, no te vayas a... Mejor ser abejas, ir a la miel, que ser moscas y ir a la mielda. Es tan sencillo como eso. ¿Responde a la pregunta o no? Bueno, sí, claro, es que es un tema tan grande y quería también preguntar si dentro de esos Vaishnavas que se tienen que respetar, si también nos incluimos nosotros mismos. Lo digo porque, o sea, si también tenemos que tener un respeto por nosotros mismos, como Vaishnavas también. Y si eso está también incluido ahí. Sí, claro, la mentalidad Vaishnava es generalmente lo que vemos y lo que aprendemos de Sadhu, Shastra y Guru es que el Vaishnava considera que tiene mucho que mejorar. Y eso no es falta de autoestima, sino es valorar que el ser un Vaishnava no es algo tan fácil. De hecho, el propio Srila Prabhupada en varias ocasiones expresó, hablando de sí mismo, o dijo que no era maduro en su práctica. El otro día, cuando estuve en Suecia, todas las mañanas leen Lilamrita a la hora después del Mangalartik, y justo había una sección en la que Prabhupada hablaba de ser maduros en el servicio devocional y hablando de sí mismo dijo, bueno, yo no soy maduro todavía, de una forma humilde, ¿no? Dijo, yo no soy maduro todavía, hablando de sí mismo. Y en otra ocasión, Srila Prabhupada dijo que yo estoy tratando de ser un Vaishnava. Un Vaishnava no es algo tan sencillo. Claro, cuando tenemos esa perspectiva de nosotros mismos, es fácil o no tan difícil aplicar lo que nos dice el verso de hoy, porque uno de sí mismo no piensa que es el regalo del mundo, sino que piensa que tengo mucho que aprender, y cuando veo que otro se enfada, naturalmente quiero apaciguarlo porque veo que quiero aprender de todos, salvo que sea una cuestión que toque corregir. A veces ocurre que hay situaciones que toca corregir. Ahí uno tiene que ver cuál es su propia situación. Pero el espíritu que se ve aquí es que Jai Vijay, cuando fueron maldecidos, no se pusieron a contramaldecir a los Kumaras, sino que se volvieron reflexivos y hicieron algo al respecto. ¿Responde a la pregunta? En realidad yo no iba tanto porque ese Vaishnava, vamos a decir, nosotros mismos, pensemos de nosotros mismos que somos tan elevados, no eso, sino que si hay otro Vaishnava, también, o aprendiz de Vaishnava, ¿no? Somos aprendices de Vaishnavas, que está haciendo una acción que a ti te está, vamos a decir, haciendo daño de alguna manera, si tú también te tienes que tener un respeto por ti mismo y pensando, a este le tengo que poner un alto porque me está haciendo daño, entonces le pongo un alto, no le voy a aceptar esto. Sí, claro, eso es como la historia que cuentan de la serpiente que se hizo discípula de Narada Muni y entonces ya no mordía la serpiente, era serpiente ahimsa, y los niños la maltrataban tirándole piedras. Entonces ella fue a plantearle el problema a su gurú, y entonces el gurú le dijo, tú cuando te vengan a atacar,
haces como que vas a morder, pero no muerdas. O sea que sí, a veces hay que hacer eso, claro. Si en la vida te están complicando la vida y no puedes evitar esa situación porque te toca convivir con ella, entonces a veces sí que hay que marcar los límites. Pero para marcar los límites no es necesario el sacar los revólveres y empezar a disparar a diestro y siniestro. O sea que hay formas de marcar los límites elegantes propias de la cultura Vaishnava. La última pregunta, Ananda Vrindavan Devi. Gracias, Maharaj. Reverencias para todos. Bueno, va un poco con lo que ya usted ha explicado, solo quería dar como mi punto de vista, porque sí, muchas veces se puede aplicar esto de uno como tragárselo, pero yo siento que cuando uno se traga eso, se contamina su interior, porque queda eso ahí como... Y uno ve que esta persona, este Vaishnava, como decían aquí, digamos que de la posición un poco más alta, no hay quien lo ponga que le haga como venga, reflexione su manera de tratar a los otros, sino que por el contrario, aunque la persona que este Vaishnava intenta corregir, sigue buscando es error tras error, como estar encima mirando en qué falla todo el tiempo, y ya se interpreta más como no, es que yo creo que esta persona no me aguanta, no me pasa, porque aunque yo intente mantener una distancia, aunque se intente mantener de un modo sin refutarle de la misma forma violenta o agresiva, se sigue percibiendo eso de que están como encima viendo al contrario más y más fallas para seguir, como dice el dicho, metiendo el dedo en la llaga y seguir pues lastimando, y sí puede tomar uno la distancia, pero pues internamente es un tipo de maltrato, porque así una persona como que aunque diga, le muestro una sonrisa, le hago mis reverencias y tomo distancia, pues ya el daño está. Entonces, como quizás va con lo que usted le ha respondido a Nityananda, como uno al poner ese límite trabaja en su interior para decir, bueno, uno no es monedita de oro para caerle a todo el mundo, pero pues también da tristeza de no recibir esa parte afectuosa, y si al contrario que sigan como haciendo un despliegue de lo que esa persona quiere ver, que solo son como los defectos. Sí, por eso uno tiene que ver, si uno necesita su espacio, tiene que hablarlo, ver cómo hacerlo, y si hay que sentarse a hablar, pues buscar con las autoridades o lo que sea, buscar una fórmula para hablar los temas de una forma constructiva Vaishnava. Ese debe ser el espíritu. Que uno necesite más espacio o que uno sienta que le están invadiendo su espacio, esas cosas se pueden hablar. El punto es encontrar un lugar en la sociedad de devotos donde hacer un servicio devocional con el corazón alegre y no estar agobiado. Y para ello hay que poner en práctica, el Bhagavatam nos da muchas instrucciones para que podamos mejorar en este sentido y encontrar nuestro lugar de manera que podamos vivir la conciencia de Krishna, como dice la Bhagavad Gita, Susukam Kartum Abhyayam. Es un proceso que se vive con alegría. Si no lo estoy viviendo con alegría, tengo que hacer algo, porque hay algo. Pero ya no es cuestión del otro, es cuestión de dónde estoy yo y qué tengo que hacer para situarme. Esa es la cuestión, no fijarse tanto en el otro, sino aquí la segunda línea es lo que veo como clave, con el corazón alegre. Cómo encontrar ese corazón satisfecho de manera que no me afecte lo que pase por fuera y lo que digan y hagan otros. Y si me afecta, pues tendré que hablarlo de una forma constructiva y buscar una solución práctica, la que sea, para que las cosas estén de un modo equilibrado, un modo aceptable para ofrecer a Krishna. La última ya, la última de hoy.
Me voy a poner. Ya. Es que yo lo que encuentro es que todas estas plataformas que se están expresando se resuelven cuando las personas implicadas están haciendo o tienen el mismo nivel de compromiso en cuanto al desarrollo espiritual. Hoy, por desgracia, vemos que hay muchos diferentes como plataformas, porque entre los que están practicando en el mismo estándar, entonces es muy fácil el diálogo, el ajustar, pero cuando alguien no está en esos niveles, entonces es muy fácil encontrar siempre las diferencias. Es como, realmente no hay mucho problema cuando uno se implica en el proceso. Cuando alguien hace como una especie de como representación, pero no está implicado realmente en lo que conlleva el proceso, entonces ahí es donde se marcan mucho las diferencias y entonces es donde más fácilmente los egos son más vulnerables, porque los devotos que de alguna manera se implican, pues si hay algún desacuerdo, es muy fácil el diálogo, es muy fácil ponerse a hacer algo para mejorar o corregir lo que está mal. Lo que pasa es que a veces en un mismo saco nos meten tanta variedad de aspectos y diferencias que no es fácil reconciliar, no es fácil, porque claro, todo el mundo pretende estar a veces en una situación donde no es la real, y entonces ahí es donde se marcan mucho las diferencias. Bien, gracias. Esto sería todo un tema para desarrollar, pero bueno, como tenemos clase mañana también, pues continuaremos con el siguiente verso. Hay un comentario de Audaria que cumple hoy 69 años, ¿lo puedo leer? Del Facebook. Sí, vamos a leerlo. Dice, es una alegría celebrar más de 69 cumpleaños escuchando esta interesante clase. Muchas gracias, querido Maharaj. 69 años. Le deseamos un feliz cumpleaños a Audaria Premananda Nitai Prabhu. Le podemos cantar el Vanchakalpa, ¿no? Para cerrar, yo pienso que sí. Vanchakalpa tarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Haribol, feliz cumpleaños. Muchas gracias, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Granta Raj Srimad Bhagavatam ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaura Premanande. Vamos a esperar a que se levante. Vamos a esperar a que se levante. Y lo dice bajito. Ya a veces tardan. Ya se levantó. Todo bien. Me tengo que ir al aeropuerto, pues tengo que ir. Bueno, es que se van Marian y ellos. Sí, bueno, pues ya espera, quedamos ya el sábado. Sí, vale, a las 5, como siempre. Perfecto. Vale, porque... Ya, Ananda, estudio este móvil. Sí, gracias. Bueno, hoy que trabajar. ¿Qué día libras?